Pues, vale. Pues lo que estábamos hablando, que ese día te vi encabronado. Sí, sí, no, la verdad es que los beneficios tan inmorales, ese robo directamente que están haciéndonos y encima quejándose de ese impuesto que se pone a los super beneficios que están teniendo, que no es nada, o sea, que es muy poquito, que es Sí, justo que a un ellos no les va a pequeñísimo suponer gran porcentaje. cosa. Bueno, pues han llorado como que se les acaba el mundo, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hace siempre la derecha, ¿no? Cada vez que hay vamos a hacer el ingreso mínimo vital, no, es que esto va a ser terrible, vamos a proteger a las trabajadoras y trabajadores, no, es que esto se hunde la economía. No, no, está demostrado que las medidas sociales mejoran. No digo que arreglen los problemas, porque los problemas No, son sistémicos, es decir, el sistema es lo que está mal y punto. Pero bueno, al menos, joder, cuando se intenta corregir un poco, pues todavía se quejan, ¿no? Y eso sí hay que decirlo. Yo creo que quienes tenemos al menos la oportunidad de tener una tribuna pública, no podemos ser todos fachas, porque para eso ya tenemos la tele, que está toda llena yo te de digo, ultras y tal. yo no la veo, no te digo más. No, bueno, yo tampoco, pero aunque no veas la tele, es que es No, pero imposible. O es que sea, te tú llega. te llega, exacto. O sea, todo rebosa, ¿no? Eso es lo terrible de esta era. Que aunque no te interese nada lo que dicen todos estos, lo comentaba yo en la columna de esta semana, decía que cuando tengo mucho lío y tal, leo horóscopos y leo La Razón, ¿no? Porque viene a ser lo mismo. O sea, te están hablando Sí, de un mundo irreal donde todo está inventado. O sea que. Y en el fondo sabes que quien lo escribe es un timador, ¿no? Con lo sí. cual, pues es lo mismo. Sí. Lo que decías, pues eso, sí, el ingreso mínimo vital, no, el no sé Ujú. qué, no. El subir el SMI, Bueno, exacto. y nos Fíjate, o va, sea, el señor Garamendi se nos sube 40.000 euros al año. claro, es eso. Y además lo hace el mismo día. ¿El Y a mismo él no se día? le cae. O sea, a mí me daría un poco de vergüenza. Yo realmente miento muy mal. Pero esta gente lo único que tiene es la catadura moral de un sinvergüenza y desde luego un curso avanzado de cómo mentir, porque De ponen cinismo. una jeta de piedra y pues un cinismo completamente. O sea que en eso estoy completamente de acuerdo con lo que dices, sí, sí. Yo es que a mí me dejó helada cuando encima enterarte de que Ujú. estaba de falso autónomo Sí, 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 y que y le ahora voy a va y subir se sí, sí. contrata a sí mismo con su... Ujú. Iba a Claro, decir pero una es lo barbaridad. mismo. ¿Quiénes fueron que hace unas semanas cuando hicieron en las grandes consultoras económicas, que son las que marcan el estado de la economía, ¿no? Mm. Porque son los que hacen sus análisis de dónde hay que invertir, quién tiene problemas, quién no. Joder, hicieron una inspección de trabajo y todo el mundo estaba ahí metiendo horas de A lo forma bestia. ilegal. Mm. A nadie le contaban las horas, a nadie. Y digo yo, joder, qué buen ejemplo están dando estos, ¿no? Cada vez que un liberal económico de estos, o sea, facha en lo social, pero cada vez que un liberal económico se queja de algo, dices, ya está escondiendo aquí que tiene una cartera, ¿no? Ese senador o político del PSOE, ¿no? Con un contubernio con la Guardia Civil Ah, sí. vendiendo. Sí, sí, Claro, sí. tú dices, pero por favor, es que no es que lo echen del partido, es que, vamos, tenían que perseguirlo con la ley antiterrorista, eso es Ah, puro terrorismo. tenían que echarle Sí, sí. gorrazos del país. Hasta al Bueno, agua. eso siempre. Lo de fusilar con mierda, que decía mi padre hace muchos años, y decía, no funciona nada, pero el gusto que te queda, sí, es así. Sí, sí, que te quedas muy a gusto. Mm. Yo quería hablar de esto porque no sé cómo ves tú la deriva que estamos cogiendo. Que es que yo, a ver, Ujú. no es que sea deriva, es que nos están llevando a la mierda, vamos a decirlo claro. Sí, sí, no, completamente. Bueno, recuerdo pues antropólogos como Jared Diamond, ¿no? En el Mm. libro aquel Colapso, que aunque no sea correcto y las teorías actuales pues modulan mucho, lo cierto es que siempre que hay una posibilidad de colapso, es decir, cuando se está sobreexplotando. Casi todo el mundo ha leído a Jared Diamond y ese libro que Mm. se llamaba Colapso, ¿no? Que Sí, independientemente de que la investigación haya ido cambiando pues este es un libro que tiene ya veintitantos años, ¿no?
pero en cierto modo lo que proponía él es una cosa que se ha ido repitiendo en la historia de las civilizaciones y tal. Y es que cuando una civilización acaba con sus recursos, es decir, cuando llega a la tesitura de estar sobreexplotando lo que sea su entorno, se produce un colapso. Y lo que ha Ujú. demostrado la historia es que siempre las clases dirigentes no solamente son incapaces de ver que se viene todo encima, sino que cuando ven que se viene todo encima, se dedican a rapiñar. Es decir, a sacar más beneficio manteniendo la situación. Es decir, estamos viendo que llegamos hasta el borde del abismo. Y entonces estos dicen, venga, mientras vais yendo todos, yo me voy a ir por detrás robándoos la cartera, ¿no? Y claro, al final acaba cayendo todo el mundo en el abismo y, bueno, quizás los que se habían guardado el dinero aguantan un poco mejor, porque hay una gente que puede sobrepasar. Estamos ahora enfrentándonos, y hay mucha gente que lo plantea, enfrentándonos a un colapso de escala global, que esto no se había dado Sí, nunca en la historia de nuestro planeta. Porque realmente es una escala global, porque es todo el sistema del clima se está provocando esos. Por supuesto, va a haber gente que lo sufra más, ya lo está haciendo, es decir, los efectos negativos del calentamiento, de la crisis climática, se dan más en los países pobres, sí, mientras que como los más siempre. ricos saben más. Exacto. Las empresas energéticas, los bancos, el capital, el foro de Davos y todos estos siguen teniendo beneficios. Es más, en los últimos años han incrementado sus beneficios, ¿no? Pero Eh, espectacularmente, además. Claro, claro, porque es un sistema que está diseñado precisamente para hacer eso, ¿no? Y es el síntoma más grande de que se produce el colapso. Es lo que te decía antes, cuando las empresas que vivían del petróleo se reconvierten a la energía verde, es que ahí nos están robando la cartera. Lo siento mucho. No, no, es que son las que están mejor posicionadas, ¿no? Son las que mejor están posicionadas para seguir robando, ¿no? Claro. Esa falta de responsabilidad social colectiva, yo ya lo doy por imposible. Es decir, tiendo a pensar que es muy negativo. Es decir, hay que bajar otra vez a lo local, a la autoorganización, a lo colectivo. Y posiblemente ellos, estas comunidades pequeñas y tal, sean las que tengan más futuro, más posibilidad, porque el resto vamos a ir viendo cómo menguan nuestros derechos, nuestra calidad de vida y cómo encima somos carne de cañón para los Sí, conflictos sociales lo que que van hemos a sido llegar, siempre. porque... Exacto, ¿no? ¿Es muy derrotista y catastrofista esta visión? Sí, pero es que tiene que serlo, porque tenemos que tomar decisiones importantes en los 10 próximos años. Es Sí, decir, porque ya no nos queda eh, tiempo. exacto, ¿no? El problema es que no queda tiempo, ¿no? Entonces, yo con el tiempo he ido entendiendo un poco más este discurso de las rebeliones científicas o de la rebelión de los científicos diciendo, oiga, venimos anunciando, venimos estudiando el cambio climático, la emergencia climática desde hace 40, 50 años, ¿no? Hace 50 Ujú, años del estudio de los límites del crecimiento. ujú. Eso fue en 1972. O sea, se han cumplido ya o se están cumpliendo 50 años de esas predicciones científicas que anunciaron de que esto se acaba, de que un día no habría petróleo, de que el agua va a ser un recurso limitado, de que los metales y materiales necesarios para la transformación ecológica o el sostenible a la electrificación y la descarbonización también se van a acabar o no tenemos suficientes, ¿no? Y entonces todo esto son anuncios que hemos ido dejando pasar sencillamente porque los estados son reos de los grupos de eso que llamamos el mercado, ¿no? Sí, de Que los son al fin y al lobbies. cabo, que son lobbies, son empresas, son intereses, que son esos que a lo largo de la historia humana eran las clases altas de los mayas. Mm, Que se cargaron sus ciudades y al final la gente se tuvo que volver a los pueblos, eran los que deforestaron la isla de Pascua y eran ujú. los que se están cargando pues tantas otras cosas, son los que provocaron la gran crisis del 29, la crisis de 2008 y la próxima que nos venga sin ninguna duda. O sea, digamos que lo que llamamos globalización, que Ujú. empezó hace unos 20 años, nos ha abocado más rápidamente al desastre, creo. Sin duda, pero yo llevo quejándome 20 años de la globalización. Yo conozco a mucha gente que dijimos, no le llames globalización. Es decir, si fuera globalización del beneficio, estupendo. Pero no, lo que era deslocalización de las empresas.
Sí, O sea, quiero decir, todo ese tipo de cosas las hemos ido permitiendo sin más. O sea, ¿cuántas grandes empresas han ido diciendo, bueno, me sale mucho más barato que hacer esto en un taller aquí en Arguedas, pues me sale mucho más barato hacerlo en Bangladesh, que además son niños y cobran poco, ¿no? O sí, sea, y o esto lo nada. hemos ido, claro, claro, ha ido colando y tal, y se llama Zara y se llama Corte Inglés y se llaman grandes empresas, ¿no? No se puede, en los medios de comunicación no pueden decir esto porque viven de la publicidad de esos medios, ¿no? Claro. Y yo no debería decirlo porque trabajo en una empresa pública que cualquier día pues dicen, oye, ¿por qué te pasa, no? Lo que pasa es que como soy muy imbécil y llevo diciendo estas cosas 30 años, pues ya No, sabía no, lo que... imbécil, no. No, quiero decir, yo en ese sentido he tenido siempre muy claro que cuando vine aquí ya sabían lo que compraban, o sea, el producto es el mismo, ¿no? Ya. Y además no me compraron para hablar bien de lo que no puedo, de lo que no puede estar bien, ¿no? Quiero decir, este tipo de cosas yo creo que cada vez me encuentro con más gente que nos damos cuenta de que nuestra inacción, y esto es una cosa que en general como sociedad empezamos a notar, yo creo que cada vez más colectivos, es que nuestra inacción ha sido un cómplice muy efectivo Sí. de todos esos procesos de globalización, de capitalismo extremo, extractivo y todo lo que quieras llamarlo, ¿no? Como dice mi Que a compañero, el pesar, encogernos de hombros. exacto, el decir, jo, está mal. Y además siempre con la excusa de la gente que se considera socialmente activa y responsable, de decir, es que yo no tengo derecho, no tengo tanto derecho a quejarme, teniendo en cuenta cómo se está, pues por ejemplo, el tema de norte-sur o el Sí. tema de las realidades económicas. Es decir, ¿por qué me voy a quejar yo? O sea, no dejamos de ser un privilegiado. Yo más privilegiado incluso que tú, Lourdes, porque además soy hombre. Y eso es otro privilegio. O sea que Ahí te iba a ir yo quiero a decir, fíjate continuación. que vamos a ir sumando privilegios, ¿no? Digo, pero bueno, incluso yo, desde mi poltrona, desde mi situación económica relajada en un país que vive bien, dentro de lo chungo, que soy hombre y que tengo un acceso a los medios de comunicación que a otras mujeres de mucha más valía que yo no le dan la Cierto oportunidad. es, cierto. Bueno, porque es así y no me pongo medallas por ello, por reconocerlo. Pues bueno, a pesar de todo eso, joder, hay que decirlo. Es decir, tenemos que plantearnos, ¿no? Pero vamos, esto ya, hoy vamos a acabar muy tristes en esta charla, ¿eh? No, no es que no es tristeza, es la puta realidad hablando mal y pronto. Indignación, sí, sí, es una, Sí. es una cierta indignación, eso es cierto. Eso es a lo que te quería ir. Por ejemplo, tú eres muy activo en tu colectivo LGTBI. Ujú, sí. Muy Bueno, activo, muy activo no. quiero decir, muy activo cuando hay que decir las cosas. Eso No te sí. callas ni media. Bueno, porque yo creo que ahí también, pues como en otras cosas, tenemos una cierta responsabilidad, ¿no? Los que Mm. hablamos en medios de comunicación o trabajamos en temas, no podemos tolerar, por ejemplo, que haya debates que sean puramente anticientíficos. Yo recuerdo que fue hace 4 años o 5 ya lo del hazte oír y todos estos con Ah, sí. aquel autobús Aquel que autobús asqueroso. horroroso que... Sí, sí. Los niños tienen pene y las niñas Y tienen niña en vulva, ¿no? vulva. Eh, Y tú no tienes bueno, ni eso no media, es, ni media neurona en la cabeza. claro, pero es que eso era, además, a mí lo que me enfadaba, entre otras cosas, en aquella época era que ponía arriba, lo dice la ciencia, ¿no? Dices, lo dice Sí, la ciencia. sí es cierto, lo Sí, ponía. Lo sí, ponía. pero también lo ponían en el anís del mono, yo qué sé, ¿no? Lo Sí, dice la claro. ciencia y yo no lo niego, yo qué sé. Bueno, era estúpido, era vergonzante. Y sin embargo, mucha gente vendía que eso era ciencia, ¿no? Y dice, pues no, no, la variabilidad, la diversidad sexual, sexogenérica y de expresión y tal de las personas es muy grande. Y nos lo cuenta la ciencia, ¿no? Entonces, yo como defensor de la divulgación de la ciencia me ha parecido siempre que teníamos un papel. Pero una vez más, el papel que tenemos, pues creamos y toda una asociación que se llama Prisma, Ujú, que habla precisamente o intenta buscar que la ciencia sea más diversa y que es ujú. mejor ciencia y todo ese tipo de cosas. Pero realmente la labor importante la tienen pues el Instituto de la Igualdad, la tienen los colectivos LGTBI que aquí en los tiempos muy duros han estado siempre luchando, ¿no? Y han Sí. estado siempre creando redes de apoyo. Pues una vez más, donde funcionan las cosas es en ese
en ese engranaje local, o sea, no en los grandes desfiles del orgullo tipo Madrid, que al fin y al cabo es una exhibición de pinkwashing, ¿no? Como dicen, o sea, Ujú. vamos a limpiar un poco la cara a las grandes empresas y a los ayuntamientos fachas para crear una gran fiesta del orgullo. Digo, no, es que eso no me representa. O sea, yo quiero un orgullo mucho más crítico. Y el de Iruña, por ejemplo, siempre ha sido muy crítico. Es decir, en Sí, Pamplona ha primado más un poco esos colectivos que reivindicaban, sobre todo además con gente muy joven, con gente que es la que sufre acoso, la que es así. insultada, la que sigue teniendo problemas en los entornos familiares y sociales y laborales. El colectivo trans, por ejemplo, sigue siendo el que más paro tiene de toda la sociedad. Sí, Es claro. decir, son las negras de pues, lo que decía aquello, ¿no? De las Sí, mujeres, o sea, la interseccionalidad, o sea, se te junta todo. Es decir, con lo cual estás apartado de todo proceso de normalización social, ¿no? Dicho con perdón, porque en lo normal no, ya lo nunca. normal no Exacto, sabemos lo muy otro bien no lo es que es. anormal, ¿no? Ya, Siempre podríamos decir más que la norma social, lo normativo socialmente, que es lo que la sociedad acepta y dices, mira, mientras no te salgas de esto, eres majísimo, ¿no? sí, Pero pero una luego vez si que te te sales un sales, pelín, exacto. Ujú. la hemos liado. Sí, 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 A sí. nivel ciencia, por ejemplo, lo que decías tú antes, yo siendo mujer, las Ujú. mujeres hemos estado, no te digo ya Uf, silenciadas, hemos terrible. estado Y siguen metidas en el estándolo, ¿eh? hoyo. Ujú. Sí, sí. No, no, y siguen estándolo, incluso visibilizándolo, porque llevamos unos años en los que ya todo el mundo, todos los estamentos, estamos visibilizando más a las mujeres, la Sí, realidad, pero el hecho es que tú ves los datos en la universidad y sigue habiendo carreras técnicas en las cuales no entran las mujeres, o carreras de cuidados o carreras sociales donde no entran los hombres. sí, es Y cierto. esto evidentemente es un resultado de ir fraguando unos modelos de masculinidad y de feminidad muy erróneos. O sea, cambiar esos modelos va a costar mucho más tiempo del que nos estamos esperando. Por mucho que es cierto que las políticas, sobre todo las de discriminación positiva, estén consiguiendo al menos que en los planes de investigación y todo esto se tenga en cuenta y se obligue a tener cuotas y a tener eso. Esto lo vais a tener que seguir exigiendo, o lo vamos a tener que No, seguir exigiendo, sí, porque no sí, solamente porque es si no una cosa tenemos vuestro de apoyo, las no. mujeres. No, no, pero mientras no lo sigamos exigiendo mucho, cualquier día se olvida, ¿no? Y lo Sí, cierto es que viendo luego todas las estadísticas, seguimos necesitando el Día de Mujeres y Niñas en la Ciencia, el sí que es mi 11F, cumpleaños. seguimos. Además, pues fíjate, felicidades pasadas, Lourdes, el 8M como reivindicación feminista y muchos otros días más. Es decir, hasta que todo el año esté así y realmente los cuidados y las responsabilidades familiares se adopten de una forma equitativa, no como ahora. Incluso en la gente que, en mi caso podría decir que estoy un poco aparte de ese problema porque en un hogar gay, pues evidentemente siempre hay dos hombres Sí, repartiéndose el trabajo de la casa. exactamente, sí. Pero ciertamente todos tenemos ese componente y en la casa los cuidados, las relaciones y muchas otras cosas sigue habiendo una asimetría que no se cuida lo bastante y no se habla bastante, ¿no? Yo creo que Bueno, no se empezamos a hablar habla de estas cosas pues en las semanas cercanas al 8M y luego con se ciertas olvida. campañas que hay y luego se olvida. Y luego te sale por ahí una diputada de Vox diciendo barbaridades, ¿no? O sea que Bueno, decir, mira, eso ya es que dan miedo. Yo, a ver, siempre he pensado, ser diputado ya es una cosa, o diputada, sí, sí, pero ser mujer y de Vox, a mí no me entra en sí, la no, hay, cabeza. hay cosas que son difíciles de entender, sí. A mí no me entra en la cabeza. Y a mí No. lo que me está dando miedo, mira, yo trabajo con universitarios Ujú, y me da mucho miedo lo que estoy oyendo y viendo, porque son ujú. chavales de 20 años que piensan como mi abuelo. Sí, sí, sí. Se ha normalizado además ese discurso ultra y ese discurso de odio, porque no Sí, podemos es que es olvidar de de que odio.
todo ese discurso es un discurso de odio, es odio a los diferentes, odio a los inmigrantes, odio en el fondo a las mujeres, ¿no? Odio todo lo que no sea representado por el éxito. Es un discurso terrible que no se combate adecuadamente, fíjate que, y en los jóvenes, ¿no? No, En la no, es que adolescencia, ni entre ellos se ya. combate. Sí, a mí es un tema además que intenta siempre de forma activa ver lo contrario, y yo creo que es un mal especialmente de esta sociedad nuestra o de este país o de este tiempo que estamos viviendo, porque antes no era así. Es decir, eh, en mis tiempos la juventud se dividía entre más acomodados o más Sí, fachas. Y luego, pues otra gente más progre y más así, ¿no? Pero, sí. pero, pero de repente no estaba en el 90% diciendo que es cierto lo que dice Antena 3 o Isabel Díaz Ayuso. O sea que, y ahora te encuentras ese tipo de discursos o gente que dice que le estamos quitando. En fin, son cosas que me duelen muchísimo porque la realidad, los datos, la vida, el día a día, indica justo lo contrario. Entonces, permitir que esta gente tenga acceso a la escena pública es lo increíble, ¿no? Es eso que este sociólogo que se apellida Overton, ¿no? Llamaba la Mm. ventana de Overton, ¿no? Es decir, ¿qué encontramos en torno a nuestras ideas? Hay una parte más de izquierdas y otra más de derechas que consideramos aceptable, ¿no? Pero la sociedad en su conjunto tiene los radicales de un lado y los radicales del otro. Lo que pasa es que cuando la ventana de Overton se va yendo a la derecha, a lo conservador, un partido ultra como Vox o la Giorgia Meloni, la presidenta de Sí, Italia, queda normalizado porque están en la esfera pública, en cargos públicos y todo, mientras que un sencillo planteamiento que antes podía tener una izquierda socialista se queda convertido en un planteamiento radical, no digamos ya de partidos de izquierda o de partidos que se salen del espectro normal de izquierda a derecha, ¿no? o Em, anarquistas, que no hay a eso me partido. refiero, o que no hay partido y tal. Es decir, esto ya completamente queda convertido bueno, no sé, las tonterías que dicen, ¿no? El Esto monstruo de las galletas, vamos a decir. bolivariano, el monstruo de las galletas, exacto, vamos, que viene el coco, ¿no? El que viene el Exacto, coco de siempre. que nos va a Pero, comer las galletas, sí. pero fíjate que esto hace 20 años, cuando te venían con ese discurso, decías, por favor, a otro perro con ese hueso. Esto, Pero es esto que no ahora se se lo lo cree creen. nadie. Exacto. Ahora, bueno, se lo creen porque están en las tertulias, porque lo sacan constantemente, porque no hay forma de que veas un medio de comunicación que no tenga Sí, a eso es un par cierto. de ultras ahí opinando. Y tú Eso dices, es oye, cierto. estos tíos antes estaban en casa escondidos, ¿no? Salían el 20N y cuando se ponían la camisa azul de Fuerza Nueva, pero el Mm. resto del año estaban muy callados, ¿no? O se ponían la boina roja por aquí y hacían Sí, una eso. carlistada, ¿no? Pero normalmente no molestaban tanto, joder, se les había callado pues desde los años 80, los Sí, 90 y estuvieron sí, ahí. sí. Y ahora no, ahora esos salen y son encima los que lideran no sé qué. Sí, sí, Porque yo eso es lo tampoco terrible. sé muy bien qué están liderando porque nos están llevando al desastre. Si les Eso es. dejamos, si les dejamos, esperamos no dejarlo. Y claro, Bueno, ahí tenemos la otra responsabilidad, ¿no? De, que, de, sí, de qué permitimos o qué opciones nos están dando, ¿no? Porque evidentemente el gran problema que siempre ha tenido el sector progresista, el sector de izquierdas o el sector ácrata en este sentido, es que somos muy críticos con los nuestros, con los otros y sí, con la realidad siempre y con estamos su más cambio, ¿no? divididos que ellos. Ellos siempre están Claro, aglutinados, siempre pero, están pero ahí abrazados. porque tiene que ser así. Porque lo de aprietas las filas y arriba las manos y tal, ya sabemos de quién es, ¿no? O Sí, sea sí, sí. quiero decir, ese discurso de corte militar y fascista lo han tenido siempre los militares y los fascistas, ¿no? Y los Claro. curas. Y los Pero curas. el otro discurso es más analítico, es más de discusión y es más de no querer tolerar casi nada, lo cual me parece bueno, ¿eh? Es decir, Sí, si claro. no hay una crítica al final la gente se va yendo a lo cómodo, ¿no? Mm. Pero bueno, ese es nuestro sino. Mientras tanto, pues la cosa es dejarles y exponerles y sobre todo que no nos ocupen los espacios que todavía tenemos, ¿no? Que yo creo que eso en las redes y todo este tipo de cosas sí está funcionando un poco. Es decir, Sí, en las redes igual esa funciona más. autodefensa, ¿no? Mm. Exacto. Yo me he organizado ya una cierta autodefensa activa, ¿no? Todos estamos en muchos grupos de WhatsApp o Telegram donde alguien suelta ciertas
Garciesas, Barbaridades, medio, sí. medio fascistas, negacionistas y todos los discursos de odio que quieras. Bueno, pues hay una política muy sencilla, es no lo toleres, Claro. exprésate en contra y dilo. Bueno, te conviertes en el ogro del grupo, eso está claro. A ver qué dice Bueno, Javier, me dicen a mí. Pero bueno. lo digo, no me cuesta nada. Digo, y si queréis echarme, me voy del grupo, me da igual, lo hacéis uno sin mí, pero yo no voy a tolerar chistes machistas a esta altura de la copla, No, claro. ¿no? Pues no hace Bueno, falta. y me imagino que contigo se meterán algunos pues a saco por por querer eso. Bueno, maricón sigue siendo el insulto más así. A mí no me lo han llamado mucho, o sea, quiero decir, de mayor y tal, ¿no? Bueno, de Supongo joven me que imagino que sí. sí, sí, pero bueno, tampoco he tenido Ya, una situación ya. de acoso muy Bueno, grave, tú ¿no? eres de mi edad, Ojo, más o menos. sí, yo tengo 60 ahora, o sea que Sí, soy bueno, mayor que tú. me llevas 3 añitos, Ujú. nada más. En nuestra juventud no era tan bestial como es ahora No. el No, acoso que hay. porque yo creo que en cierto modo había un aire de cambio, de pequeño Sí, cambio social, ¿no? Saliendo lo más duro de la dictadura, parecía que los derechos de hoy, los militares parecía que se estaban estaban quedando un más poco así, los jueces calladitos. no, exacto. Y bueno, y eran los años 80 yo ya cuando empecé la universidad. Mm, Y bueno, no sé, o sea, fíjate, entre la gente, yo recuerdo cuando la lucha un poco contra las leyes, contra la LAU, contra la mm, universidad y todo eso, en Vitoria, que es de donde era yo, se movían sobre todo pues la Joven Guardia Roja, la UJM, las Juventudes Maoístas, ujú. o sea, quiero decir, los colectivos del comunismo o poscomunismo, trotskista, maoísta y tal, ¿no? Y eran realmente la gente que hacía más acción en las asambleas, que organizaba los debates y tal, ¿no? Eh, ¿Tú eso te lo imaginas ahora en los chavales, en los millennials, que los colectivos que se muevan y tal sean troscos o maoístas? Perroflautas, De hecho, ni saben qué es eso, o sea que los, posiblemente la mitad de serían ellos, ¿no? los Pero perroflautas asquerosos que no se duchan. bueno, posiblemente, ¿no? También entonces se Sí, criminalizaba todo, ¿no? ujú. Y bueno, no estábamos exentos de nada. Hubo golpes de Estado militares también que Sí, nos yo dejaron a todos lo recuerdo muy bien en el que tuve, el que sí, viví. Lo por recuerdo eso. más que nada Y porque si bueno, tú estabas en Vitoria, yo estaba en Guipúzcoa. sí, bueno, pues fíjate, Y también. si recuerdas, nos cerraron el País Vasco. Sí, sí, Nos sí, sí, metieron en el estado completamente. de excepción así, a El estado de saco. excepción. Sí, sí. Y a Pues casita, este tipo de cosas, ¿no? Parece que estamos hablando de historia pasada, pero es que si ahora pasara algo parecido, no tendríamos esa defensa. Es decir, ¿quién iba a no. venir a defendernos de los militares o de los jueces alzaos? Nadie, porque no nos van a defender nadie. O sea que ese es otro de los grandes problemas que veo en esta crisis actual, ¿no? Que realmente hemos perdido esa, en gran parte, no del todo, afortunadamente, esa capacidad social de indignarse o de decir por aquí no, y esto se hace, ¿no? Incluso ahora los conflictos laborales quedan como más diluidos, ¿no? Parece Sí, todo sí. como muy educado, y no digo que haya que ir siempre a montar barricadas o hacer No, todos los pero disparates, ¿no? Pero quiero decir, no, todo lo contrario. Lo que habría que hacer es no tener que llegar al conflicto exactamente. social, sindical, ¿no? Pero lo cierto es que al final todo queda, fíjate, el desprestigio que ha ido teniendo toda la labor sindical en los últimos 10 años, desde Hombre, la también se lo crisis, han buscado, específicamente ¿eh? ya antes. Bueno, yo creo que no tanto como se ha vendido, ¿no? Es decir, en cierto modo, la diversidad que ha habido sindical en muchos sectores, no digo en otros donde puede haber más hegemonía de algunos sectores, pero en general, fíjate que sí ha habido una cierta capacidad de establecer puentes de negociación con un criterio social muy importante. Ahora no, Sí, ahora ahora esto no. parece que queda como muy secundario, ¿no? El factor social, ¿no? Lo Sí hemos visto que con toda la historia de los médicos. Al final es un sindicato
bueno, un colegio casi, bueno, un sindicato de intereses corporativos o Yo profesionales por lo que he el visto que marca más las políticas, ¿no? son Ujú. 25 médicos los que están marcando ahí Además, por dónde hay que pues, salir. tendrán mucho poder, pero Sí, que fíjate que son es una los cosa, jefes claro. de tal, jefe de cual, jefe de que son los que están Ujú. marcando lo que quieren, lo que no, Sí. y los que están abajo, los Ujú. residentes, los personal sanitario, no pueden ni abrir la boca. No, claro, y para eso había una plataforma más amplia en representación sindical, que es la que tenía que haber negociado. Nos pasa lo mismo con la función pública o en el caso de las empresas públicas, que a la que yo soy contratado, pues que siempre hemos tenido esa situación en la que nos someten a convenios que no tienen que ver con la actividad que realmente hacemos ni nada de eso. Pero bueno, ya te digo que como esto llevamos aquí 30 años viendo que cada vez empeora, pues tampoco va a Sí, porque cambiar pasado mañana. cuando tú y yo éramos jóvenes, a la calle Ujú. se salía y si había que quemar algo, se quemaba. Sí, 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 Y sí, sí. ahora no se quema. Lo que yo siempre digo, se quema muy poco. No, a lo más se hace un meme y si queda Eso. simpático, pues todos nos damos luego las palmaditas y tal. Pero bueno, pero no es por culpa de los jóvenes, ¿eh? O sea, que no se No, piense no, algo no, que, no. que yo soy aquí el típico abuelo cebolleta quejándome de los jóvenes. No, no. Los jóvenes son, como nosotros fuimos, el resultado de lo que nos han dejado ser. Y la verdad Exactamente. es que las opciones, la opción y el hueco que se ha ido dejando a la adolescencia y la juventud es muy pequeño en la sociedad. Es decir, se les ha ido manteniendo como niños dependientes hasta que acaben la carrera o poco después, ¿no? Con lo cual, Sí, quiero que decir, no van a poder tener independencia económica, ni independencia laboral, ni nada, independencia con de lo ninguna cual, clase. de ningún tipo, sí, sí. Es que a ver, vamos a ir de abuelos cebolletas. Cuando tú y yo éramos jóvenes, eh, estábamos pensando en salir de casa lo Mm, antes posible. sí. Ahora no. Ahora No, no, y tampoco era que hubiera muchas oportunidades, había no, es una que no gran las teníamos incertidumbre también, tampoco. no las había, no, no. Posiblemente había también, fíjate yo, una cosa que sí me pareció que se fue perdiendo, y no ahora, sino hace bastante tiempo, porque yo ya lo vi como profesor en la universidad, llegando ya a los años 90, eh, esa especie de sentimiento de clase del alumnado, por ejemplo, Sí, sí, sí. existía. Y se fue perdiendo porque se introdujo muy bien ese criterio de la competitividad, ¿no? Esa mentira de la meritocracia y de si tú La eres bueno o si tú titulitis, eres que le llamo mejor, yo. titulitis, exacto, y todo ese tipo de cosas, se fue introduciendo y eso divide y vencerás. Es decir, cuanto más separado tienes al alumnado, pues más fácil es irle colando lo que quieras. Lo mismo pasa con el profesorado, lo mismo pasa con todo esto, ¿no? Y ya digo que esto no es nuevo, o sea, lo que estamos viendo ahora, por lo tanto, es la consecuencia de algo que se ha ido eh, gestando y larvando y organizando desde hace mucho tiempo, ¿no? El gran problema es que estamos llegando a un momento en el que nos da la sensación de que ya no se puede hacer nada. Y yo quiero negar la mayor, es decir, creo que tenemos que reivindicar todavía esos espacios, volverlos a esto, y solo podemos hacerlo con la ayuda de la gente joven, ¿no? Que posiblemente se está dando cuenta también de que todas las motos que les han ido vendiendo, de que si, de esa titulitis que decías tú, o esa meritocracia, de que si tú vales al final vas a llegar a algo, es mentira. Es Sí. tan mentira como las promesas que les daban a todos los inmigrantes argelinos en Francia y a la tercera generación de argelinos que siguen siendo las clases inferiores con los trabajos peor pagados y el mayor nivel de paro, pues al final se enfadan Claro, y y luego pasan tenemos aquellos cosas. dispuertos, los disturbios enormes de la banlieue de los barrios franceses, ¿no? Ujú. Aquí pasa lo mismo, es decir, yo estoy esperando que empiece a haber ese descontento generalizado de la De la gente joven. joven y Mm. para sumarnos a ellos, porque tenemos que hacerlo. Sí, sí, algo habrá que hacer porque nos están llevando Ujú. a la ruina, tal cual. Es cierto. Pues, a ver, ya para acabar, ya te voy a dejar en paz, que Ujú. bastante lío te he hecho ya. En- Me gustaría que me dijeras qué actividades hay. Vamos a volver al planetario. ¿En el Jo. planetario o qué estáis pensando hacer? Pues fíjate, estamos en muchas cosas. Estamos
Eh, sabes que el planetario produce, somos una productora audiovisual que hacemos Sí. películas de planetario, ¿no? Ujú. Y estamos ahora produciendo una sobre Ramón y Cajal, el Oh. cielo de Ramón y Cajal. Hicimos una cosita, aprovechando el año Cajal y todo esto que ha sido, Ujú, hicimos ya una serie de sesiones en directo. Una de las cosas que más recordaba Cajal de cuando era niño era que había visto un eclipse de sol, ¿no? Y ajá, le pareció algo fantástico que apareciera en el periódico, que su padre, que le gustaba mucho la astronomía, que era cirujano, le enseñara y le dijera, mira, a las 7:45 el sol se va a poner detrás de la luna y tal, ¿no? Y él comprobó que era exacto, ¿no? Entonces dijo, qué maravilla la ciencia, cómo nos permite dominar algo que antes causaba el sí, caos, ¿no? Entonces, era un desastre, partiendo de un esa, caos. sí, partiendo de esa pequeña anécdota, hacemos un recorrido por una persona del mundo de la ciencia que cambió realmente el Sí. mundo con sus ideas. Y entonces queremos hacer un poco ese un juego, un viaje por el cielo contando. A la vez, pues tenemos los programas escolares. Este año cumplimos 30 años en el planetario abiertos al público, con lo que queremos hacer de cara a noviembre, que es cuando cumpliremos años, pues una serie de acciones de traer a gente que ha venido en otras épocas también al planetario a que nos cuente cosas. La idea es un poco qué ha pasado en estos 30 años, ¿no? Ujú. No todo va a ser bueno, no todo va a ser malo, espero. O sea, contaremos Oh, cosas que son interesantes. Sabemos mucho más del cielo, tenemos terapias genéticas y, o sea, el conocimiento de muchas cosas ha mejorado. No claro. toda la inteligencia artificial es estúpida No, y no ya. todo Internet es chungo, ¿no? O sea, que hay cosas buenas. Entonces, iremos contando un poco esas cosillas y recuperaremos además un poco esa idea de hacer tertulias, ¿no? Un poco, pues Ujú. como estamos hablando, bueno, no, porque yo estoy hablando mucho más que tú, Lourdes, No, no, pero sino bueno, que aquí, a así, ver, tenías que no, hablar tú. venga, bien, vale. Pero bueno, me refiero a que en vez de que hable yo tanto, pues juntarnos más personas y que nos vayan contando, ¿no? Que Ujú. nos vayan contando cosas y para un público, abierto como siempre queremos, ¿no? Que venga al planetario. Que los que habéis traído a los críos cuando eran críos o que han venido con el Ujú. cole, pues que vuelvan ya un poco de mayores y nos lo pasemos bien. Y eso será a partir de noviembre, has dicho, ¿no? Sí, bueno, en noviembre hacemos los 30 Los años, 30 pero años, queremos ya a partir ya de todo el verano, año. claro, a Ujú. partir de verano vamos a hacer cosas. Estamos haciendo, por ejemplo, talleres para la gente que se anime a venirse al planetario, pues si tiene un portátil o si no tenemos nuestros ordenadores, hacer ciencia ciudadana, ¿no? Ese Ajá. concepto de que el material de la ciencia no es solamente para los científicos o las científicas, sino que hay muchas cosas, muchas imágenes, por ejemplo, empezamos a hacerlo con imágenes de Júpiter que están ahí, que son Ujú, dominio público, y entonces estudiarlas para poder entender cómo es la atmósfera de Júpiter y cómo son sus huracanes. ujú, Lo mismo, se pueden hacer muchas cosas, analizar entornos de espacios naturales, hacer recuentos. Entonces queremos crear o participar con gente que se anime a hacer ciencia y a ver dónde nos lleva eso, porque luego los resultados que hagamos de ahí serán artículos científicos, aprenderemos un montón, llamaremos a gente que nos cuente esa historia, pues yo creo que puede ser divertida también y muy participativa, ¿no? Y bueno, una de las cosas que queremos hacer es seguir siendo muy participativos en las actividades del planetario. Me imagino que hay pues exposiciones y cosas así. O sea, Ujú. el planetario está abierto todos los días, ¿no? Sí, abrimos de martes a sábado, Ujú. todas las mañanas, y los jueves, viernes y sábados también por la Por las tarde. tardes y es Sí, cuando se pero pueden ver luego, las películas y eso todo es, esto. las que tenemos las películas en la página web, pues tienes toda la información. Las Ujú. mañanas de los días de labor suelen ser más los programas escolares, Ya, pero bueno, si alguien viene y quiere verlo, está muy puede bien, entrar, porque... se puede entrar, ¿no? Ah, no, no, claro, dejamos entrar a mayores, es para niños y mayores acompañados. Ajá. Sí. Es que, a ver, yo quiero ir a ver lo que hay. Me da Ah, pues sí, igual. pues cuando quieras, pues fíjate eso. Y además las exposiciones que siempre son variadas. Ahora Ujú. tenemos una pequeña muestra precisamente de mujeres científicas.
Ajá, y a la vez tenemos una historia sobre poemas y arte, vamos, plástica, porque hay pinturas, hay fotografía y hay esculturas también que ujú, hablan de la paz y de la guerra, ¿no? ajá, O sea, ya ves cosas como diferentes, unas tienen que ver con la ciencia, otras no. Hemos tenido ahora un ciclo de cine y deporte. Y tendremos uno de anime, que tenemos siempre en septiembre unas actividades con festival de animación japonesa ujú. y viene toda la gente y así. O sea que realmente va a haber muchas O actividades y lo sea que mejor es estar ahí. a lo largo de todo el año siempre hay algo. Siempre, sí, 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 eso es el mayor lío, pero a la vez es lo que más nos gusta, ¿eh? En el totum revolutum, ese que le El Toto llamamos. Revolutum, que haya salsilla, ¿no? Eso es, Que ese es haya el tema, salsilla. sí. Pues nada, Javier, ha sido un auténtico placer hablar contigo. Ujú.